Uy, no escucho. Ali. Un ratito. Ok. Hola, Hola, hola. hola, Hola. ¿Me escuchas? hola, Ali. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Bien. A ver, está sonando. Hola, hola. Regálenme un segundito. Perfecto. Ok. Ahí estamos. Ok. Tania se va a Tania se va a demorar un poquito, así que le esperamos unos minutos. Ok. Sí, yo creo que ahí está. Estaba cerrando más bien la cortina. Ya estamos. Vero, No, está bien, eso está interesante y sobre todo ahora que han decidido dos municipios como el de la Portavana. bueno, se nos desconectó. No, sí está aquí, ¿No? pero desconectaste la cámara. Sí, Al estoy aquí. Regálenme unos Claro, minutos nada más. no hay problema. ¿Y yo sí me veo? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Ah, no. ya. Gracias. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha habido de novedades hoy día? Pues intentando normalizar en el mal uso de la palabra, creo yo, porque nada es normal ahora, pero, pero tratando de volver un poco a la normalidad con el tema de las muertes, más que todo, Mm, que ya se regularice un poco más. Pero de ahí todo sigue igual, o sea, lamentablemente. sí, El colapso. sí, sí, sí. Colapso del sistema de salud, ¿no? Básicamente. Sí, sí, el salud y que desembocó en el funerario. Ujú, claro. Y ahí lo que desata la crisis es el protocolo que crearon para el manejo de cadáveres o hay otros factores. Creo que es algo en cadena. Me parece que empieza con la falta de pruebas, con la falta de reactivos. Sí, Entonces, la gente no puede hacerse las pruebas, Ujú, por tanto, no puede acceder a las medicinas, porque hay muchas medicinas que para evitar el acaparamiento se venden con con prescripción. receta. claro, Ujú. Entonces, como no puedes comprar las medicinas, te llegan los síntomas y tienes que estar en la casa porque ningún hospital te recibe, claro. porque están saturados. Entonces te mueres en la casa. Mm, Así Es es. como una Una cadena cadena. de eventos desafortunados claro, claro. y de Pero ya, falta de previsión. exacto. Pero ya en el tratamiento de los cuerpos hubo este protocolo que era complicadísimo de cumplir, ¿no? Sí, es porque para enterrarte necesitas una serie de pasos, Ujú, o sea, súper difíciles, no solo para la persona que quiere enterrar a su familiar por cuenta propia, por así decirlo, sino para las funerarias. Las funerarias nos contaban a nosotros el otro día que pese a que el gobierno ya solo pedía el acta de defunción, igual les hacían hacer las colas, les decían que solo hubo un muerto por persona y el presidente de las funerarias decía, pero si yo llevo 5 muertos porque soy una funeraria, no me van a hacer la fila 5 veces y esperar 80 personas en la fila, o sea, es una burocracia claro, muy grande. claro, claro. Qué más, como todo. Bueno, básicamente la idea esta tarde es que conversemos sobre cómo las dificultades que tienen para hacer las coberturas, o sea, más centrarnos en el trabajo periodístico que están haciendo, ¿sí?
Claro, De acuerdo. obviamente en el marco de la pandemia y todo lo demás, pero o sea, no es el eje la pandemia en sí mismo o la crisis sanitaria y todo esto, ¿no? Es más bien las dificultades del periodismo. Y la idea es terminar con una reflexión acerca de justamente lo importante que es hacer buen periodismo en estas épocas y cómo ven hacia el futuro, ¿no? O sea, definitivamente este escenario mediático va a cambiar cuando acabe esta pandemia, ¿no? Sin Hacia, duda, yo estaba Ujú, pensando en que la circulación de los diarios ha bajado muchísimo. correcto. Sí, eh, Ujú, y el universo, por ejemplo, sé que empezó con el teletrabajo ujú, antes que Granasa, ujú, pero no sé si los medios impresos estén preparados para este cambio forzoso de marcha que habrá. Y no sé si el papel, no como marca informativa, porque como marca informativa tienen mucho potencial, pero no sé si puede el papel resistir esta crisis, porque la gente no sé si siga comprando periódicos o siga suscribiéndose a periódicos. claro. O sea, desde el hecho de que no puedes salir todos los días a comprar, o sea, y quizás que, los y que suscriptores. vas a preferir comprar comida a comprar un periódico. Claro, claro que sí. Y más que nada los medios más pequeños, ¿no? Quizás el universo, el comercio puedan sobrevivir, pero los medios locales, los medios de cada ciudad van a tener unas consecuencias enormes, ¿no? Y ni Claro. siquiera van a poder dar el salto a lo digital. Ok, no sé, igual creo que los medios emergentes o los medios digitales, porque precisamente es el hábito de consumo de las audiencias va por ahí, podrían generar ingresos por publicidad, pero hasta eso va a estar difícil, ¿no? Y los canales de señal abierta, como Ecoavisa, por ejemplo, Ujú, que pues, dependen casi totalmente o totalmente de la publicidad. ¿Quién quiere pautar en un momento en el que nadie compra? ujú. Y en el que es más barato pautar en lo digital. Claro, es muy probable, sí, es muy probable que pase eso. Correcto. Bueno, eso es, empecemos igual si Tania no se une, que se una, la incorporamos más tardecito, pero comencemos en honor a su tiempo a las 3:40 en un minuto. ¿Les parece? Sí. Ya. Ok. A ver, Cristina, tengo tus datos, periodista de Diario Expreso, con experiencia en televisión, producción audiovisual y prensa escrita y digital. Ha trabajado en Ecoavis y la agencia EFE en Madrid. Así es. Ha cubierto temas de seguridad, narcotráfico, judicial, comunidad y género. Una periodista experimentada, Ujú. no tiene ni 30 años. Pese a tu corta edad, eso te iba a decir. Ujú. Ok, Alina, licenciada en periodismo y magíster en dirección de comunicación con 10 años de experiencia en redacción para diarios y revistas, redacción para televisión, redacción y dirección de medios digitales, asesoría idiomática y corrección de estilo para ejecutivos y estudiantes. Sí, Sí, está bien entonces. sí, está bien. Eso es como, o sea, no, nos conocimos con Cristina en Ecuavisa. Sí, ya hace algunos años. Ujú. Ok. Bien, bueno, vamos entonces en uno, dos y tres. Hola amigos, bienvenidos a la regla del pomodoro en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, en el cual vamos a reflexionar acerca de no solamente de periodismo, no solamente de derechos humanos, sino de la situación del mundo y más que nada que es necesaria esta reflexión, más que nada en este momento en el cual todas las cosas están cambiando de forma acelerada. Esta pandemia mundial, universal del COVID-19 nos ha puesto pues a cuestionar muchísimas cosas. Nada va a ser lo mismo y una de las cosas que va a cambiar muchísimo es justamente el ejercicio del periodismo, la industria misma de los medios de comunicación. Y para hablar
primero, de los retos que se tiene en el contexto de la actual pandemia para seguir haciendo periodismo, para cubrir esta pandemia. Tenemos a dos periodistas muy destacadas de la ciudad de Guayaquil y tengo el honor de tener aquí a Cristina Bazán. Ella es periodista de Diario Expreso con experiencia en televisión, producción audiovisual y prensa escrita y digital. Ha pasado prácticamente por todos los medios, Cristina, por todos los formatos. Ha trabajado en Ecuavisa y la agencia EFE en Madrid, ha cubierto temas de seguridad, narcotráfico, comunidad y género. En 2018 recibió una beca del gobierno español para estudiar una maestría en periodismo de agencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Alina Manrique, licenciada en periodismo y magíster en dirección de comunicación con 10 años de experiencia en redacción para diarios y revistas, redacción para televisión, redacción y dirección de medios digitales, asesoría idiomática y corrección de estilo para ejecutivos y estudiantes. Bienvenida también, Alina. Gracias por Hola. estar aquí. Bien, se va a incorporar en el transcurso de nuestra conversación Tania Tinoco, reconocida periodista de televisión, una de las, digamos, más conocidas figuras de pantalla de televisión y una destacada periodista también. Así que esperamos que Tania nos ha escrito hace unos minutos de que estaba justamente trasladándose desde el canal hasta su domicilio y cuando llegara se incorporaba a la conversación. Bien, Cristina, Alina, yo quisiera conversar y comenzar precisamente porque ustedes valoren el trabajo periodístico que se está haciendo actualmente en estas difíciles circunstancias. Quisiera que contaran a nuestros televidentes, no sé, nuestra audiencia, ¿no es cierto?, eh, ¿cuál es el escenario actual en el cual ustedes trabajan? ¿Cómo están haciendo periodismo? ¿En qué escenario? ¿Con qué dificultades? ¿Con qué nuevos retos se están enfrentando para tratar de cubrir esta pandemia, los efectos de la pandemia, en este caso en la ciudad de Guayaquil? Cristina. No sé si Bueno, Cristina, Alina. sí. Bueno, Primero Cristina. en este caso, a nosotros, bueno, como a todos, nos tomó por sorpresa el cambio de trabajo, por así decirlo. Hemos tenido que, nosotros somos un periódico, hemos tenido que volcarnos al teletrabajo en una forma en la que salir a la calle y las historias que están en la calle, tenemos que empezar a hacerlas desde casa. Entonces es muy complicado contar la realidad si no sales. O sea, puedes llamar a muchos expertos, a mucha gente, a muchos contactos por teléfono, pero no es lo mismo retratarlo desde el lugar de los hechos. Entonces, nos hemos tenido que preparar. Yo creo que esta también ha sido una jornada de empezar a cuidarnos unos a otros, entre nuestros propios compañeros, que la empresa nos dé las protecciones necesarias para poder salir a la calle los días que tendríamos que salir a la calle, por ejemplo, el cementerio, el hospital del Guasmo, donde está produciéndose toda esta tragedia en mayor cantidad. Y bueno, luego de eso, aprender a cambiar nuestras formas de trabajo, porque ya no te puedes acercar a la gente. También es complicado, por ejemplo, hacer crónica, uno tiene que tratar de acercarse a las personas para sentir un poco lo que está viviendo, y ahora tener que hacerlo a 1 metro de distancia, poner la grabadora, ya se nota, ¿no?, que pones la grabadora de cerca para poder registrar el audio. Entonces, pues nos ha tocado cambiar la forma en la que hacemos periodismo sin que eso trastoque, obviamente, cómo nosotros contamos la realidad hacia afuera. Ujú. Alina. Ujú. Muy bien, acá yo estoy trabajando ahora con la barra espaciadora en un proyecto, bueno, trabajaba con la barra espaciadora desde antes, pero en este caso estoy trabajando en un proyecto que se llama Memorias Vivas, que recoge los microobituarios de las personas que han fallecido durante la emergencia sanitaria. Y empiezo refiriéndome a ello porque es el contexto lo que provoca el nacimiento de este proyecto. El principal problema que yo le veo a las coberturas desde mi perspectiva es que hay una ausencia de cifras, una ausencia de transparencia. Jorge Watt dice 1.500, Cintia Viteri dice haremos tumbas para 12.000 personas, el COE dice, no sé, 300 muertos, o el registro civil dice 700 muertos en 2 días. Entonces hay
más allá de la ausencia del gobierno que se siente con la gente en las calles, se siente que hay una ausencia de líderes, la gente no sabe a quién acudir, empieza a robar en Twitter a la mayor cantidad de gente posible para conseguir respuestas. Entonces, esa falta de información ha, ha provocado como una sed de la ciudadanía necesita información, necesita transparencia, necesita verse reflejado en los medios de comunicación. Y nosotros hemos recogido estas semblanzas, estos microobituarios de las personas que han fallecido, pero esto es apenas una parte de lo que la gente necesita. Me ha sucedido que yo llamo a las personas y les digo, hola, sí, quiero saber cómo era tu familiar, a qué se dedicaba, a qué le gustaba, y me dicen, sí, se le gustaban los boleros, etcétera, pero todavía no lo recogen, falleció hace 7 días. Y no sé cómo ayudarlo, porque ese no es mi trabajo, soy periodista y tengo que contarlo, pero no, hay mucha ausencia estatal, hay una falta de transparencia en cifras, y creo que ese es el principal escollo con el que se topa uno en el trabajo, en el ejercicio diario del periodismo. Creo que ese es el principal, pero no el único. Sí, 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 no, y justamente quería entrar a profundidad en este tema del acceso a la información, la transparencia, la dificultad de trabajar con cifras que no son confiables, ¿no es cierto? Y aquí, incluso contextualizando, hay que señalar claramente que esto sucede, el subregistro que existe de tanto de contagiados como de fallecidos, es un asunto de escala mundial, ¿no es cierto? No es solamente algo en el Ecuador, porque básicamente las estadísticas que se tienen es de las personas que se han sometido a pruebas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad lo que se mide es digamos, la oportunidad con la cual los estados practican pruebas. Tania, bienvenida, gracias, ya te veo por Hola. aquí. Muchas gracias por Hola, estar aquí. Tania. Bien, estábamos iniciando la conversación con Alina Manrique, Cristina Bazán. Gracias, Tania, por conectarte. Si quieres unos minutos para que acomodes tu cámara y demás, y continuamos de pronto el diálogo contigo. ¿Se Te fue el pasa el audio? audio. Sí. Te pasa el audio. Ahí está. Correcto, perdón. Les decía entonces que cómo navegar periodísticamente con esta ausencia de cifras confiables, ¿no es cierto? Cuando las distintas instancias estatales, como tú decías, Alina, te ofrecen diversas cifras, hay una danza de cifras, ¿no es cierto? ¿Cómo poder contar lo que está pasando si es que estas fuentes oficiales te están fallando? Claro, la danza de cifras, como acabas de decir tú, no es algo menor. No es que uno quiere conocer cuántos muertos hay por morbo. Las cifras nos ayudan a conocer la dimensión de la tragedia y quizás puedan incidir en el comportamiento ciudadano. Entiendo que en un primer momento dijeron vamos a centralizar toda esta información a través del COE para no generar pánico, pero luego surgen líderes o personas encargadas de tal o cual cosa, el alcalde de ni sé quién dice una cifra y el jefe de la tarea conjunta dice otra, y eso no contribuye. Además, yo no lo he vivido, entiendo que Cristina y Tania sí, participar en estas ruedas de prensa virtuales al principio parecía un ejercicio novedoso, pero después empezaron a filtrar las preguntas. Y creo que eso también atenta contra la transparencia, que es el principal problema que tenemos ahora, que hay como muchas cosas allí sin saber cuál es la verdadera. Correcto. Cristina, no sé si quieres añadir algo. Y bueno, una vez más damos la bienvenida a Tania. Hola, Tania. Creo que ya estás, Hola, ya tienes querida. centrada tu cámara y todo lo demás. Y podemos entonces, estábamos hablando de la falta de transparencia y más que nada en el manejo de cifras. Tania, para un poco comentarte en qué estamos en este momento. Cristina y luego Tania, por favor. Sí, bueno, como decía Alina, creo que lo de las ruedas de prensa virtual han pasado a ser
una hora en la que nadie quiere llegar, ¿no? Porque se pone el funcionario, da una declaración, más que rueda de prensa, es la peor forma en la que lo podemos llamar, es una declaración virtual en el que contesta una serie de preguntas que encima ya se han contestado en ruedas de prensa anteriores para decir lo mismo, o dan otras respuestas que no es lo que uno quiere saber y no nos dan acceso a una repregunta, por ejemplo, o a decirle, oiga, pero esto ya lo dijo así, o lo dijo de otra manera y ahora se contradice. Entonces hemos tenido problemas, muchos problemas al momento de intentar contrastar información que nos llega de las denuncias familiares, por ejemplo, o cuando hubo el descubrimiento de las cifras del registro civil. Quisimos contrastar las cifras con las autoridades y simplemente ni siquiera preguntaron, o sea, no hicieron la pregunta, filtraron nuestra pregunta, dijeron en la rueda de prensa de la tarde se va a decir, tampoco nunca nos contestaron, entonces no es posible acceder a esa información oficial que nosotros deberíamos tener en nuestros textos para poder informar como se debería informar. La verdad es que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Ujú. Tania, tú también tienes alguna experiencia al respecto, ¿no? De estas ruedas de prensa virtuales. Bueno, tengo tal vez una experiencia mayor y es que grabamos con Janedy Nostroza un programa con el presidente de la República que iba a emitirse el domingo, hace 2 domingos, y al final no se emitió por diferentes razones, pero este programa que supuestamente esa noche iba a salir, eh, como el programa era del gobierno, nosotros participábamos, yo desde Coavisa, Janedy desde su casa, con los equipos de las Amazonas, no salió. Pero yo no quiero quedarme en la crítica, no me quiero quedar en echar la culpa a nadie. Sí, Creo que pero sí sería interesante saber si es que el gobierno ha explicado de alguna forma esta el gobierno cancelación del programa. el gobierno nos mandó una carta de disculpas en donde daba las razones por las cuales finalmente este programa no salía al aire, y este programa lo que pretendía era evitar lo que decía hace un momento Alina y lo que decía Cristina, de que se permitan hacer preguntas, repreguntas, y que nosotros no éramos parte de este engranaje del gobierno en el cual pues hay personas que trabajan para los medios del Estado y hacían como de periodistas o de pasadores de preguntas. Pero yo insisto en no quedarnos en la crítica. Ya habrá tiempo suficiente, César, para esto, para analizar qué se hizo mal en tal sentido. Yo quiero insistir en esta pregunta del millón de todos los ecuatorianos. ¿Cuántas víctimas tenemos? Cuando Alina hace su reflexión y tú y todos hacemos estas reflexiones, simplemente estamos tratando por todos los medios de saber cuántas víctimas tenemos para poder entender la magnitud de la tragedia de la pandemia. Cada día, César y amigas, parte de mi tarea, no solamente como periodista, sino como persona, es ayudar a buscar un lugar en donde se entierre un amigo, un conocido. Los cementerios están abarrotados, los lugares en donde se venden ataúdes ya no dan más. Hoy, hace un momento, me contaron que se ha logrado que un grupo de voluntarios de los presos estén dispuestos a elaborar ataúdes, están pidiendo únicamente donaciones de planchas de plywood para todo eso. Entonces creo que dejemos las críticas a un lado, dejemos todo eso, eso lo analizaremos después. Vamos en este momento a intentar calmar el dolor y nosotros los periodistas ser voceros de cómo esta gente que tiene dolor puede encontrarse con gente solidaria que le puede proveer aquello que le falta para intentar mitigar lo que está pasando. Por eso estoy empeñada en eso, César. Sí, me parece muy importante y quisiera una reacción, Alina, Cristina, de ustedes a lo que acaba de plantear Tania, en el sentido de que cuál es la función del periodismo en estos momentos tan críticos como estos. Y momentos que además son inéditos para todos, ¿no? Nadie ha vivido esto antes. Ayer teníamos una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se planteaba una cosa que es absolutamente cierto. El COVID, todo lo que sabemos del COVID-19 tiene apenas 3 meses. Y un mes estuvo en manos de China, que sabemos que la transparencia no es el punto No es más su fuerte fuerte. del gobierno chino, ¿no?
Entonces, en realidad estamos navegando a ciegas periodísticamente. Alina, Cristina, ¿cuál es esa función social del periodismo en este momento? Creo que recibo las palabras de Tania porque ella es una mujer íntegra y a pesar de que reconoce que el problema de la transparencia existe y existió desde los primeros días de marzo, ella no se quedó con eso y de hecho yo espero la hora de las entrevistas de Tania porque a ella sí la dejan repreguntar. Sí, A la pero 1 de la tarde ella tiene ahí, entonces ella buscó la manera de, de poner contra la pared a las personas de las cuales necesitamos oír la verdad. Y lo que nos queda a los demás periodistas es seguir insistiendo hasta que nos respondan lo que la gente quiere saber, porque como lo dije hace un momento y lo hemos estado todos de acuerdo, se necesita transparencia, se necesita verdad, no publicidad de lo que has hecho, de tus acciones, sino se necesita conocer las cifras porque nos ayudan a entender la dimensión de la tragedia. Y así como tú mencionas esto del escenario que no era previsto por nadie, fue previsto este escenario, también sería un buen momento para hablar de lo que se viene para los periodistas, para los medios de comunicación. Eh, otra cosa que tal vez no es muy conveniente hablar ahora, es la falta de recursos también. En la barra espaciadora nosotros estamos haciendo este proyecto de Memorias Vivas y no cobramos nada por ello. Lo hacemos porque surgió la iniciativa, porque ha sido una idea muy bien acogida por tanta gente que ha perdido a tanta gente. Sí. Pero no sé cómo los otros periodistas, los periodistas de medios de comunicación pueden hacer su trabajo diario en estas circunstancias, dejando a sus familias en un escenario en el que hay pocos recursos para el periodismo. O sea, los medios de comunicación ya estaban en crisis antes de que llegara el coronavirus. Sí, y de eso vamos a profundizar sin duda alguna. Cristina. sí, bueno, yo juntándome con un poco con lo que dice Alina y Tania, creo que también esta pandemia nos ha ayudado a reforzar el valor social que como periodistas podemos tener. En cada cobertura hay muchas personas que nos piden ayuda de todas maneras, o sea, que les den respuestas de sus cuerpos, por ejemplo, en los cementerios, en los hospitales, la forma de llegar a descubrir esa verdad creo que es lo fundamental y que es lo que siempre deberíamos hacer, pero que ahora se refuerza más. Nosotros somos como esa vía, ¿no? Hacia las autoridades, hacia poder exigirles a ellos las respuestas que las personas en las calles quieren y necesitan. Yo creo que eso es lo más valioso, hablar con ellos y poder ayudarlos en cierta manera en encontrar a sus fallecidos, si están en el hospital o si están en el cementerio y poderles dar la tranquilidad que en ese momento ellos necesitan. El periodismo es un oficio de alto riesgo, esto lo sabemos perfectamente en situaciones normales y ahora ese riesgo incluso se multiplica. Mira, según nuestras estadísticas hay por lo menos 8 periodistas y trabajadores de prensa que han fallecido con síntomas relacionados al COVID-19. No todos ellos han sido diagnosticados de COVID-19, hay que aclararlo. Pero tenemos además una larga lista de periodistas que están en aislamiento, que están en terapia, etcétera, etcétera. Hay una situación también de mucha vulnerabilidad por parte de los periodistas. ¿Cuál es su experiencia al respecto? ¿Qué pueden decir ustedes que viven a diario esa situación, que tienen compañeros incluso que pueden estar afectados por el COVID-19? Bueno, es muy doloroso, lo que estamos viviendo es inédito, el mundo se volvió loco, ¿no? Y sí, nosotros, y en mi caso particular, ver partir amigos, a compañeros, ¿no? Cuando Víctor Hugo pide ayuda desesperadamente, me refiero a Víctor Hugo Peña Black, él me llama y la verdad es que yo, ¿qué es lo que hago en ese momento? Llamo al gobernador y le digo, por favor, señor gobernador, ayúdenos en ese momento, él necesita una ambulancia. ¿Y qué es lo y por supuesto, hay una autoridad y varias que están dándolo todo, ¿no es cierto? Y 3 días después, Víctor Hugo muere cuando no pudo ser atendido. Por cierto, él llegó, le pidieron que vaya a la ambulancia y al final su familia lo convenció que no se vaya en la ambulancia. Pero 3 días después, él
con su propio pie, sintiéndose muy mal, fue a un hospital y en el hospital no fue diagnosticado ni fue atendido correctamente, murió 24 horas después en su casa. Entonces, cuando llega esta muerte de alguien tan cercano, nos pone a todos eh, a preguntarnos si vale la pena seguir arriesgándonos, ¿no es verdad? Y habían tantos compañeros nuestros que habían estado en, digamos, en contacto con personas que dieron positivo y compañeros nuestros que luego dieron positivo, y entonces se arma un problema mayor del que es muy difícil hablar y explicar. Pero en ese momento, ¿qué teníamos que hacer los periodistas? Un poco recordar que ese es nuestro papel, esa es nuestra obligación. Si hay policías, si hay militares, si hay médicos, tenemos que haber periodistas, porque somos nosotros los que tenemos la obligación y la misión de informar a la gente de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en mi experiencia o donde yo trabajo? Se dijo, ¿quién está dispuesto a trabajar? ¿Quiénes son los voluntarios? Y entonces dijimos, aquí estamos, porque más allá de todas las cosas, creo que mi misión es informar, mi misión es intentar llevar a la gente lo más cercano a la verdad posible, a lo que está pasando. Y es lo que estamos haciendo, en condiciones muy difíciles, equipos muy reducidos. Hay muchos compañeros, como lo dices tú, afectados, han muerto otros sin ser identificados como positivos del COVID o de la COVID, pero la situación es inédita. Pero tenemos que seguir adelante. O sea, en el momento en que un periodista ya se queda en su casa solamente a leer Twitter, estamos mal. En el momento en que los periodistas tienen miedo, tenemos miedo, también estamos mal. Nuestra misión es informar, más allá de todo, incluso más allá de los riesgos, más allá de lo que dice la familia. Y es lo que yo al menos entiendo que en este momento debe prevalecer, como pasó en otros momentos cruciales, nunca como este. Nunca, porque lo que hemos visto en Guayaquil, César y amigos, los que no viven en esta ciudad, Alina, sí, por supuesto, eh, todos eh, saben lo que está pasando, lo que ha ocurrido aquí. No podemos saber cuánta gente ha muerto, no podemos saber en cada una de nuestras familias o de nuestros allegados hay víctimas y siguen habiendo. Hoy, esta mañana, en la madrugada, murió el doctor Felipe Leighton Hernández, un cirujano plástico muy famoso, pero la forma como muere te dice de lo que estamos hechos muchos ecuatorianos. Él era propietario de una clínica. ¿Y qué pasó? La gente en las últimas horas empezó a suplicarle por tanques de oxígeno. Él se contagió porque recibió a gente enferma y mientras despachaba a estos enfermos se contagió. La gente le rogaba por oxígeno y él regaló todos los tanques de oxígeno. Cuando necesitó para él ya no tenía. Murió por falta de oxígeno. Entonces, estos son los ejemplos de la solidaridad que en momentos como estos se ve, y es a lo que quiero llegar, que en esta tragedia, en estos días oscuros, en estos días tan difíciles, también se ve ese gran espíritu de solidaridad, que es el que nos va a sacar adelante. Después habrá tiempo para sacar todas las conclusiones. Después, por ahora, dediquémonos a calmar el dolor y a ser una fuente de utilidad dentro de esta solidaridad que se ha despertado. Esa voluntad de seguir informando me parece que es algo digno de destacar y más en nuestras tres invitadas de esta tarde. Perdón, Alina. Quiero hacer una precisión a lo que dijo Tania, porque les voy a confesar, ustedes ya lo saben, todos aquí saben, mi esposo es editor de contenidos de Granazo, ¿ya? Y hemos tenido muchas discusiones sobre, ya yo le digo, yo me quedo en la casa y todos nuestros hijos se quedan en la casa, ¿y tú por qué tienes que ir? Y dice, no, es que yo soy periodista, entonces está bien que los periodistas no tengamos miedo, que tenemos que tener claro cuál es nuestra misión, pero también hay que entender cuáles son las labores esenciales. Yo vi, después de que murió Víctor Peña, yo decía, ¿por qué se necesita salir desde un estudio con todas las luces? Si igual puedes informar desde, no sé, armar como un estudio en tu casa. Y al día siguiente vi que Tania salió desde su casa. Entonces dije, ok, nadie te está diciendo que no salgas, pero ¿por qué un editor tiene que desplazarse a la redacción cuando puede revisar los textos desde la casa? No todos los periodistas tienen
tienen que salir a inmolarse en nombre del buen periodismo. O sea, hay que también tener, no sé, como responsabilidad de decir, ok, mi labor es esencial o no es esencial. Puedo seguir informando desde la casa, hasta qué punto, porque no tenemos todas las seguridades para trabajar, y eso es claro. No estoy diciendo que sea culpa ni de la empresa de comunicación, ni del gobierno en igual medida, pero no tenemos todas las seguridades, es un enemigo incierto, todavía invisible. Entonces creo Pero que es ¿no te importante parece, que, no te no parece, sé, Alina, que nadie está libre? O sea, aun cuando tengas todas las protecciones, la bioseguridad, todo, nadie está libre. El príncipe Carlos, que ni siquiera, por su condición, que ni siquiera le da la mano a la gente, que tiene todos los millones del mundo, que tiene todo. Ni siquiera él ha podido librarse de esto. Hace unos momentos, mientras venía en el carro, leía el tuit de la hija de un millonario de algún lugar que ha fallecido y decía, mi papá tenía todo el dinero del mundo y no le sirvió de nada, murió por algo que es gratis, que es el aire, le faltó el aire. Y así como tú le dices a tu esposo, también mi esposo y mis hijos me dicen a mí, mamá, ¿por qué tiene que irse? Pero uno no se es una pone a lucha pensar, diaria, es una lucha uno diaria no se pone para a que se pensar quede, en pero eso. no he podido Yo, ganarla. claro, yo soy lo que soy y yo al menos me siento que en este momento debo ofrecer mi voz y mi sensatez, creo yo, dada por los años nada más, porque ya soy una vieja periodista, para ofrecer lo que tengo que ofrecer. Pero usted puede salir desde su casa, yo la vi salir desde su casa y fue Dale. fantástico. Sí, La sí. iluminación estaba perfecta. El Uno, contenido, que es lo que importa, estaba perfecto. uno de los iluminadores dio positivo, otra de las personas que estaba en ese grupo dio positivo. Y simplemente así me ofrecieron que me haga una prueba. Y yo dije, bueno, se la voy a ceder el turno para otra persona que esté más, que se sienta con urgencia de hacerse la prueba. No no me creo nada, no, ni tampoco soy temeraria, pero digo, por fortuna me siento bien cada mañana, que cuando me levanto digo gracias, estoy bien, estoy sana, estoy viva, y bueno, como dice la canción de Silvio, como la muerte anda en secreto, nadie sabe qué va a pasar mañana, así que vivo un día a la vez, Cristina, y creo que tú también coincides con eso, y tú también, Alina y César. No, realmente, qué intercambio más importante el que acaban de tener Aline y Tania, porque lo hacen desde la experiencia vital, ¿no? Es una cuestión absolutamente genuina. Eh, Cristina, no sé si tú tienes algo al respecto sobre lo que comentaban Alina y Tania. Bueno, yo coincido con ella, sin duda. O sea, de hecho, uno de los principales problemas que no solo tengo con mi familia, en este caso con mi madre, es con mi editora, es de yo tengo las ganas de salir, ¿no? Yo le digo, no es lo mismo para mí escribirlo incluso desde la redacción que escribirlo desde los lugares, algunos lugares de la ciudad donde están sucediendo las cosas. Y ella me dice, no, no porque, o sea, hay que hacerlo los días que se pueden hacer con los equipos suficientes para hacerlo. Obviamente no lo podemos hacer todos los días, pero hay que cuidarse la salud es primero. Entonces, es todos los días con una pelea constante, por ejemplo, con mi madre, en el sentido de entender que por qué yo me tengo que ir, lo que decía Lina, lo que le pasa exactamente a Lina con Juan Manuel, por qué él tiene que irse si tenemos el programa en la computadora y podemos escribir desde casa. Pero yo me siento como, no sé, como un poco atrapada, no sé si es lo mismo, y siento que tengo que ir a la redacción, Probablemente sí, le pasa lo mismo a él. a ir a escribir allá, a llamar de allá, a este contacto que tenemos todo el tiempo con nuestros jefes, de discutir los enfoques, las cosas, ver la cadena entre todos, debatir, o sea, es una cosa que para mí se pierde un poco desde casa, no sé si todos coinciden, pero yo creo que o sea, nacimos para esto, nos educamos para esto, vivimos de esto, y creo que es una sensación que nadie nos la quita, incluso en momentos de pandemia como este, y que es muy peligroso incluso para nuestra salud. Como Tania, en nuestro trabajo también hubo una persona que falleció hace poco, no se sabe tampoco si fue por COVID, porque murió por problemas respiratorios sin hacerse la prueba, pero fue un balde de agua fría de realidad, de decir hasta dónde estamos llegando. También somos humanos. También sí, también somos humanos, no lo podemos hacer todo, hay que
ponerle un freno, pero también está esa otra sensación que te lleva, o al menos que nos lleva a nosotros. Ujú. Sí, realmente. En en esta situación que está afrontando el periodismo ecuatoriano y en Guayaquil y en realidad en muchísimas partes del mundo, yo creo que es en todo el mundo, aprender a hacer periodismo sin redacciones, lo que tú decías, Cristina, este ambiente tan especial que tienen las redacciones, es imposible reproducirlo vía remota, ¿no? Eso, pero es algo Sí. que hay que Y más aún, César, cuando a veces las facilidades técnicas Mm, que hay en una redacción o en una sala de redacción de noticias no son las mismas. O sea, aun cuando las computadoras tengan programas de edición, se demoran una nota que podría estar lista en una editora súper avanzada, que mm, podría estar lista en 15 minutos. Hay compañeros que se demoran 2 horas en editar una pieza. Entonces, Sí. esas son las dificultades sí, que a veces es difícil entender. mm, Y también perder la calidad. claro. Sí, o sea, evidentemente hay unos retos enormes y especialmente, y cada medio es distinto, ¿no? Televisión realmente tiene unas complejidades que Aún más grandes. hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Sí, una de las cosas que hemos registrado también en este momento es que hay muchos periodistas en una situación de vulnerabilidad económica y social enorme, porque o bien perdieron sus trabajos, gente especialmente de radio que coproducía, ¿no es cierto? No tenía una relación laboral con el medio, sino que Mm. tenía un programa, vendía publicidad, etcétera, etcétera, y ahora se ha quedado sin medios de sustento. Gente que hemos detectado por lo menos unos 50 periodistas en Guayaquil que están en una situación realmente muy complicada económica y socialmente, ¿no? Que están con unas familias prácticamente al borde de quedarse sin medios para comer, una cosa tan vital. Eh, ese escenario de unas complicaciones económicas también para periodistas, el caso de ustedes que trabajan para medios importantes, consolidados, quizás no es ese, pero sí vale la pena mencionar que hay esta otra situación, ¿no? Y no sé si ustedes quieren decir algo al respecto. sí, bueno, de mi parte me siento sí privilegiada de trabajar en una empresa formal, seria, que pese a todo, o sea, no he dejado de pagar la nómina exacta, puntual, lo que tiene que ser, pero me pregunto Mm, hasta cuándo va a ocurrir esto y por supuesto, el mm, tema económico es gravitante en la vida nuestra, porque podemos salir a trabajar porque de alguna forma la refrigeradora tiene comida para mañana, para hoy y para mañana, ¿verdad? Y porque está apagada la luz y porque está apagado el teléfono. Pero ¿qué pasa si eso empieza a faltar? Y efectivamente no dejo de preguntarme cómo están haciendo mis colegas de radio, que muchos han tenido que dejar de tener el ingreso que tenían a través de sus auspiciantes, de sus auspiciadores. Es que el mundo va a cambiar, César. mm, Este mundo que conocemos está cambiando, nunca seremos los mismos. Este Ecuador y este Guayaquil jamás va a ser el mismo. Entonces, sí, tenemos que prepararnos para cosas que vienen después. El post-COVID va a ser complicado. ujú. Sí. Cristina, los periódicos, y esto conversábamos incluso antes de entrar a la grabación del programa, eh, decíamos que para la prensa escrita hay una complicación adicional que es esta circulación del papel, ¿no es cierto? Está severamente limitada en estas condiciones y es muy probable que tengan que dar el salto ya hacia lo estrictamente digital en poco tiempo. Sí, la verdad es que ha sido uno de los principales problemas que nosotros hemos tenido de forma general. Es decir, eh, que tengamos que someternos a una reglamentación de que los periódicos se vayan a otras partes del país, por ejemplo, con el tema del toque de queda, nos ha obligado a cerrar un poco más temprano, a ir a la redacción o a conectarnos en teletrabajo a las 6 de la mañana para poder cerrar antes, y encima esa limitación de que en las calles no se vende periódicos. O sea, nosotros estamos escribiendo para nuestros suscriptores y para la web. O sea, hemos intentado volcar la mayoría del trabajo urgente para la web directamente y tenerla actualizada todo el tiempo, porque sabemos que el periódico que llegará al día siguiente a nuestros suscriptores ya será noticia de ayer.
sí sabemos que tenemos que hacer enfoques innovadores para no poner la noticia de última hora, pero aún así el tiempo de hacer un periódico se reduce. De hecho, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que llevamos menos páginas que en los tiempos normales, nosotros y Claro. todos los periódicos. Todos los Porque periódicos. porque no nos damos abasto, porque hay varios compañeros que los han mandado de vacaciones porque son población vulnerable, otros que nos dividimos el trabajo, unos en casa y otros en el trabajo, y además que no hay temas en secciones como deportes, por ejemplo, todo está cancelado, todo el mundo está cancelado, entonces todo se vuelca a COVID, y hemos tenido que hacer las páginas del periódico, y es una situación que nos va a costar de manera empresarial, asumo, porque estamos vendiendo menos, y aunque, como dice Tania, nuestras empresas nos pagan puntual ahora, ha pasado un mes, ¿qué pasará el siguiente? Y después de 2 meses, cuando no sea el ingreso habitual, y ni siquiera por publicidad, porque tampoco hay empresas que están publicitando ahora. Entonces, si no tenemos nadie que nos compre periódicos y encima que nos publicite, pues es complicado. Así es. Bueno, hay un caso, el de Bolivia, donde los periódicos ya decidieron no publicar más en papel por ahora, todos los periódicos. Ahora, Alina, tú en este trabajo de Memoria Viva has tratado también con las familias de los periodistas que han fallecido. ¿Cuál es la situación de estas familias? Las familias de los periodistas que han fallecido, gracias a Dios, creo, no tienen ninguna crítica hacia las empresas periodísticas, hacia los medios de comunicación. Más bien se nota que hay la misma sed de información que tenemos todos los demás, y la misma sensación de que hay una ausencia estatal como la tenemos los demás. Creo que las familias de los periodistas saben y sabemos en que trabajamos sobre terreno movedizo. Sabemos que lo único cierto es el hoy, porque incluso, de hecho, yo trabajé como 15 años en diarios y sabía que la gloria de salir en portada solo te duraba un día. Así que casi siempre estamos trabajando solo para ese día. Podemos fracasar estrepitosamente un día o ser los reyes del mundo un día. Entonces, esa sensación de que nada dura, de que todo es perecible, creo que la han transmitido los periodistas a sus familias, y lamento que todos estemos de acuerdo en que la incertidumbre económica también va a alcanzar a los medios de comunicación. Porque es natural, o sea, es como decía Tania, la crisis es transversal, y no sabemos no sabemos qué va a ser, cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el panorama. Esperemos que esta transición forzosa hacia lo digital, y ni siquiera lo digital como la panacea, porque lo digital también necesita recursos, y no siempre hay publicidad dispuesta a lo digital, ¿no? Espero que podamos encontrar el camino, porque la verdad siempre va a ser necesaria, y retomando el tema anterior, nosotros estamos para buscar la verdad. Incertidumbre, me agarro de esa palabra que pronunciaste, Alina. Incertidumbre realmente es quizás uno de los factores más nocivos de esta crisis, ¿no? O sea, no tenemos ninguna certeza en realidad en nuestras vidas personales, profesionales, ¿no es cierto? ¿Cómo va a quedar el país, el mundo? Después de esto. Y dicen los expertos que además es uno de los factores que más está afectando psicológicamente a las personas. Y yo creo que es algo del que no se habla generalmente, pero la salud mental de los periodistas en circunstancias como estas, en circunstancias como la que se vivió en octubre, por ejemplo, ahí podíamos ver claramente como muchos periodistas que fueron agredidos en las calles, después tenían un temor enorme y estaban afectados psicológicamente, ¿no? Y es algo del que no se habla, pero ¿cómo sienten ustedes que están los ánimos en las redacciones, entre los periodistas? ¿Hay pesimismo? ¿Qué es cuál es el ánimo en este momento? Creo que también podríamos tomar como ejemplo lo que sucedió en el terremoto de 2016. Los Correcto. periodistas que fuimos, los periodistas que fueron a, a visitar la zona,
lloramos mucho y nos tocó el alma y se nos rompió el alma y lloramos, no porque fueran nuestros familiares, porque eran hermanos ecuatorianos. Creo que eso es lo que se siente ahora. Cuando yo converso con los otros periodistas que trabajan conmigo en este proyecto de la barra espaciadora y todos tenemos a alguien o conocemos a alguien conocíamos a alguien que ha fallecido y sentimos tristeza. Creo que además de la incertidumbre, el luto también es colectivo y no sé, Tania podría comentarnos más acerca de lo de la experiencia en el mundo periodístico del terremoto, cómo se vivió eso a nivel periodístico. Yo creo que todos sentimos un luto enorme, luto colectivo. Fue terrible, fue terrible. Yo también fui a Manabí como tú, como otros, seguramente como Cristina, y fue efectivamente escuchar unas historias desgarradoras, ¿no? Pero siempre prefiero quedarme con esperanza. O sea, como en ese terremoto que fue tan terrible, surgió como un gigante la solidaridad ecuatoriana, como el espíritu de nuestro país se hizo ver. Y entonces a eso yo me quiero volcar y en eso me quiero agarrar. Es decir, por una parte esta ciudad por siempre libre, nunca dominada, jamás vencida, esta ciudad se va a levantar, esta ciudad y este país, y nosotros vamos a hacer lo posible, porque podemos mirar las dos cosas, o sea, podemos mirar la tragedia o quedarnos con esperanza y pararnos en esperanza. Yo me paro con eso, así como cuando me acuesto y digo, ¿con qué me quiero quedar? ¿Con lo peor del día o con lo mejor? Me voy a quedar con lo mejor porque soy una optimista incorregible. ¿Qué es lo que creo? Y les digo a mis compañeros, limpiemos la mente de pensamientos equivocados. Limpiemos la mente de pensamientos que no nos convienen. El cuerpo sigue la mente, dicen los metafísicos, y tal vez porque soy una humilde alumna metafísica lo digo también. Necesitamos una vida espiritual porque necesitamos ser nuevos seres humanos para enfrentar lo que estamos enfrentando. Pero Tania, ¿usted en su equipo ha notado así ansiedad? Porque yo sí creo que, no sé si he sentido un ataque de ansiedad, pero sí siento, eh, me genera ansiedad pensar en el futuro. Es que así como el pasado no existe, el futuro tampoco, solamente existe el hoy. Vivimos en eterno presente, entonces perdónenme que les voy a responder solamente de esa manera. No, está muy bien, está muy bien. Son lecciones, como siempre. Sí, la verdad. Yo creo, si me permiten, que de lo que ha dicho Tania, la palabra solidaridad es una palabra con la que también me quedo, pese a que esta situación y esta pandemia no ha terminado. Yo creo que al igual que Alina y Tania, hemos recibido mensajes de periodistas de afuera, ¿no? Que ven lo que está sucediendo en Guayaquil y te llaman no solo para que les cuentes cómo se está viviendo la situación aquí, sino que antes o después de la entrevista te dicen, oye, discúlpame por preguntarte estas cosas, espero que estés bien tú y tu familia, nuestra radio, nuestro periódico, nuestra televisión está dispuesta para cualquier cosa que necesites, los apoyamos, nosotros no hemos llegado hasta ahí, cualquier cosa, Guayaquil está en nuestros corazones, entonces también te sientes como personas que nunca has visto en tu vida y que simplemente te contactan por algo que escribiste en el periódico, algún reportaje que hiciste en televisión o en la web, se solidarizan contigo, te arropan, ¿no? De ese cariño que no sabías que podía llegar desde otras partes del mundo. En esta última parte del programa quisiera que conversáramos un poquito sobre este fenómeno eh, que está afectando no solo al Ecuador, pero ha impactado con mucha fuerza en el Ecuador en estas circunstancias, que es el fenómeno de la desinformación, ¿no es cierto? Cómo se generan les llaman oleadas de desinformación, que comenzó incluso con el tema de las teorías de conspiración acerca del origen del COVID-19. Recordemos todo este tema de que se había producido un laboratorio, de que era culpa de Bill Gates y George Soros que querían eliminar a la población del mundo, el FMI, etcétera, etcétera, todas esas teorías que aparecieron. Luego, una segunda oleada en la cual se plantea que hay curas milagrosas para el COVID-19, ¿no? Que es todas estas, que va desde las gárgaras con limón y sal para equilibrar el pH del cuerpo y todo eso, todas esas cuestiones. Y luego todo este asunto que especialmente afectó con mucha fuerza a la ciudad de Guayaquil, donde
hemos reconocido, hemos conversado acerca de que la situación es crítica, es grave, los sistemas sanitarios están desbordados, el tratamiento de cuerpos y fallecidos también ha sido desbordado, pero ahí también hubo una corriente de desinformación en la cual se planteaba imágenes dantescas, ¿no es cierto?, de quema de cuerpos, de etcétera, no repitamos todo el horror que se vio y que era justamente desinformación generada, no sabemos de dónde. Pero esto está afectando severamente también al trabajo periodístico, ¿no? Porque tenemos que convertirnos también casi cada uno en un verificador, ¿no es cierto?, que ayude a contrarrestar esa desinformación que corre en redes sociales. ¿Cuál es su Pero opinión? no solamente en redes sociales, César. Escuchamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hacerse eco de fake news, de decir que en Guayaquil las familias han echado gasolina en los cuerpos para quemarlos, lo cual no es cierto. En Telesur salió esta imagen que ya la ha desmentido la policía, eh, de un mueble quemándose con una sábana y que mucha gente dijo que eran cuerpos. O sea, estamos también sometidos a todo eso. Ujú. Así es, así es. O sea, hay Entonces, medios y líderes que se hacen eco de esta desinformación, ¿no? Mm. exacto, entonces eso lo estamos viviendo y también un poco los periodistas que tenemos muchos años en esto, también estamos en la lucha de insistir en la necesidad de que no se crea todo lo que dicen las redes sociales, sino que se busque dentro de las redes, que son la principal fuente de información o la primera, que se busquen fuentes creíbles. O Ujú. sea, porque estamos abarrotados de un montón de imágenes y noticias que no son ciertas. Y desafortunadamente buena parte de la población que se alimenta de redes tiende a creer casi cualquier cosa. Por eso también es nuestra obligación, como decías tú, convertirnos en una especie de verificadores y ahora más que nunca cuidar lo único que tiene un periodista, que es su palabra. Ujú. Sí. Sí. Sí, yo creo que estas fake news llegan lo más peligroso es las que circulan por WhatsApp, por ejemplo, que nosotros no tenemos, sí, nos llegan por algunos grupos, pero no tenemos eh, la magnitud total de estas fake news que están circulando. Llegan incluso hasta nuestros familiares, creo yo coincidir con todos en que ya nos hemos convertido en verificadores propios de nuestras familias, nos envían videos, fotos, preguntándonos si lo que les están diciendo es verdad. Y el otro día, por ejemplo, yo le decía a mi mamá que había escuchado un audio de un doctor X que le contaba que la paracetamol no, en realidad tiene unos efectos secundarios, que no sé qué, un rollo que le contaba por ahí, y ella me refutaba, y yo le decía, nosotros hemos entrevistado a este doctor, a este doctor, a este doctor, que no dice eso. Dice, pero si el doctor este me dice, y yo le digo, no crea lo que un doctor X, que no sabe si conoce, le dice por WhatsApp. Entonces yo creo que esas son los momentos más peligrosos que no los podemos detectar porque no estamos en todos esos grupos de WhatsApp y a los que tenemos que ir combatiendo, como dice Tania, con nuestro ejercicio periodístico. Ujú. Alina. Ujú. Creo que sí, es verdad, nuestra labor es necesaria más que nunca en ese aspecto, en el de verificar las noticias, las falsas noticias, las fake news que circulan por allí en WhatsApp y en redes sociales. Creo que eh, las personas, cualquier familia que tiene un periodista dentro del núcleo familiar dice, hola, tú que eres periodista, ayúdame, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto este dato? No, estos audios que me llegan. Sin embargo, no creo que todo lo que ocurre en redes sociales debe ser descartado, para nada. Me parece que a través de las redes sociales se han logrado muchas cosas, incluso apenas se supo que Jorge Watted iba a ser el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, vi que lo empezaron la gente lo empezó a robar, a taguear cada vez que alguien reportaba que tenía un cadáver en casa, y eso me parece que ayudó un poco a su gestión. Ujú. Creo que la gente, o sea, tampoco es loca para inventarse que tenía un cadáver en la casa. Es cierto que de 100 casos podrá haber unos 20 que Eso son es, falsas. eso es, o sea, poder discernir, ¿no? Cuándo Ujú. esta red social está con la verdad y cuándo no, porque también en estos momentos es donde hemos tenido el ataque del Troll Center y bueno, intentando Filtrar. vendernos noticias Ujú. falsas. Sí, sin duda, pero no descartar el, el poder que tienen las redes sociales porque
de hecho, así es la única vía que ha encontrado la gente común para comunicarse con las autoridades y con muchos Y periodistas. lo ha conseguido. Y Sí. lo ha conseguido. Sí, sí, sí. Realmente es, por supuesto, no podemos subestimar la importancia de las redes sociales y también la veracidad de alguna información que llega también a través de redes sociales. En esta última, quisiera terminar con una reflexión personal de cada una de ustedes. Me congratulo además de tener un panel solamente de mujeres, mujeres periodistas muy destacadas, acerca de lo que ha significado esta experiencia para ustedes en lo personal, en lo profesional, y si hay alguna reflexión hacia lo que se viene, hacia ese futuro que una vez más es de una incertidumbre real, pero que es necesario también imaginar qué puede depararnos el futuro. Entonces, les dejo, no sé si queremos comenzar contigo, Tania, eh, una reflexión de lo que ha significado esto y de lo que ves, visualizas hacia el futuro. De lo que significa, porque esto no ha pasado. En todos los años que tengo de periodista, que son bastantes, más de 30 años, yo nunca vi sufrir a la ciudad como la veo ahora, sufrir a la provincia, sufrir al país y al mundo. Y definitivamente, una vez más, me reitero que nosotros, los periodistas, somos necesarios en la primera línea de combate, así como lo son los policías, los militares, los médicos, los enfermeros, también nosotros los periodistas. Y esa información, lo que hacemos es vital para la gente, para la ciudadanía. Y una reflexión personal, necesitamos ser otras personas, unas mejores personas, con una vibración más alta, con un camino espiritual para poder estar acorde a lo que este mundo nos tiene deparado para el futuro. Gracias, Tania. Alina. Ujú. Una de las razones por las cuales empecé a trabajar en esta iniciativa, en este proyecto Memorias Vivas para la Barra Espaciadora, fue porque, además de porque vi que la gente no tenía la oportunidad de despedirse adecuadamente de su ser querido, también fue porque estaba aquí en la casa imposibilitada de servir al otro como he estado acostumbrada a hacerlo a través del periodismo, de contactar a otras personas, de conocer otros mundos. Y creo que en el ejercicio de este proyecto Memorias Vivas he descubierto cosas tan bellas, médicos que se dedicaban a cantar, arquitectos a los que les gustaba el boxeo, por ejemplo, amas de casa que fueron un puntal en su familia, que fueron verdaderas matriarcas, gente famosa y gente no famosa. He podido asomarme a la vida de los otros y he descubierto que todas las vidas importan, que todas las vidas importan. Creo que eh, eso fue, no sé, un descubrimiento inmenso, al menos para mí, y me ha hecho ver de otra manera el mundo. Y por eso me duele que no sepamos todavía a ciencia cierta cuántos muertos hay, porque quiero que la gente nunca olvide esto, nunca olvide este momento de la historia humana, en el que tantas vidas valiosas se han perdido. Gracias, Alina. Terminamos contigo, Cristina. Bueno, yo creo que esta situación nos está dejando a nosotros los periodistas la manera de seguir demostrando cuán valiosa es nuestra profesión. Nos ha ayudado a reforzar ese valor de ayuda, de labor social y de buscar la verdad que siempre ha estado, pero que quizás con el tiempo se ha ido un poco ocultando con otras cosas. Yo creo que esta es una oportunidad muy valiosa de ayudar a esclarecer en medio de quizás un poco de niebla con relación a las cifras y a la situación. Creo que las investigaciones que nosotros podemos hacer y acercarnos a las víctimas, a que nos cuenten su realidad, es lo mejor que al menos a mí me ha dejado esto, poder, como decía Lina, conocer las historias de personas de todos los ámbitos, de todas las clases sociales, porque esta pandemia no conoce clases sociales ni razas, y poder contarlas y darles valor, el valor que se merecen. Gracias, Cristina. Gracias, Alina. Gracias, Tania. Realmente ha sido
un gusto conversar con ustedes, muy importante. El tema no es el mejor de los temas, no es el más agradable, pero realmente es importantísimo el reflexionar sobre el oficio periodístico en estas circunstancias, porque lo que decía Tania, ¿no? La importancia del trabajo periodístico, de la función social del periodismo es equivalente a la de los policías, médicos y demás personas profesionales que están dando frente, dando la batalla a, a esta pandemia mundial. Gracias a todos ustedes que nos siguen, que ven este programa a través de los canales de YouTube y de Facebook de Fundamedios, y invitarles a que nos vuelvan a acompañar la próxima semana. Un fuerte abrazo para Tania, para Lina, para Cristina. Gracias. Mucha fuerza les mandamos. Gracias. Estamos con ustedes y a todos ustedes, amigos televidentes, audiencia, pues un fuerte abrazo también. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.